presentar. ¿Aló? ¿Hola? Hola, Juan. Dale. Procedemos a presentar al doctor Fabio Selnikier, médico especialista universitario en psiquiatría, máster en psiconeuroendocrinología, es un psicoterapeuta integrativo, es el past president de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, miembro fundador de la FLAPNIE, Federación Latinoamericana de Psiconeuroendocrinología, presidente fundador y previo del capítulo de psicoterapias de la Asociación Argentina de Salud Mental. Amigo, título personal, un profesional, miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría en su capítulo de psiconeuroendocrinología y secretario de la sección de psiquiatría de desastres de la World Psychiatric Association. En este momento vamos a proceder a cerrar el chat. Como ya bien saben, se ha reiterado, se abrirá al momento de la sección de preguntas. Hacemos énfasis en que no es un espacio para saludos o para compartir asistencia, ya que no la estábamos tomando. Es un espacio exclusivamente para las preguntas. De ahí se van a tomar algunas cuantas al final de la presentación del doctor Selnikier. Sin más, le damos espacio al doctor para que comience su presentación. Bueno, Juan, buenos mediodías para algunos, buenos días para otros, buenas noches para otros, de acuerdo al lugar del planeta en caos en el cual nos encontramos en este momento. Realmente quiero felicitar a los organizadores de este evento porque hay eventos que pueden parecer imposibles de organizar, pero aún siendo casi imposibles son imprescindibles de que estemos juntos, imprescindibles de que podamos compartir estos momentos y poder no solamente compartir ciencia, compartir conocimientos, sino también afectos, poder, nosotros decimos los porteños, bancarnos en estos momentos tan difíciles. Y bueno, especialmente a Juan y a Mate, que han puesto tanto de sí mismos en todo esto, a las universidades, a las organizaciones que han puesto de todo realmente como para poder concretar este evento que seguramente nos va a dejar muy satisfechos y con muchas más esperanzas de cara al futuro. Miren, cuando yo pensaba esta reunión, este evento, y desde hace tiempo lo venía pensando junto con Juan, cuando recibí la primera invitación y no dudé en formar parte de este evento, pensé en que realmente lo que tenía ganas de transmitirles no tenía que ver solamente con una cuestión de ciencia, una cuestión de medicina, de psiquiatría, de salud mental, cuestiones biológicas, neurobiológicas, neurocientíficas, sino que me puse como dos metas, de mínima y de máxima, donde la mínima sería justamente poder transmitirle conocimientos que he acumulado a lo largo de todo este tiempo y que podría entonces compartir con ustedes para justamente abrir las ventanas del conocimiento y hacer de nuestras interconexiones un mayor conocimiento global en nuestro inconsciente y en nuestro consciente colectivo. Pero de máxima, mi propuesta, mi meta, mi esperanza es poder crear conciencia. Es que esta no sea una presentación científica más, que no sea una exposición más en un congreso mundial de psiquiatría o de salud mental o de psicología, sino que realmente aquello que pueda compartir con ustedes queden ustedes también grabado en su sistema límbico de modo de memoria y de afecto, de emociones, pero que los lleve a la acción, a poder empoderarse psiconeuroinmunodocrinológicamente, pero también enterados mucho más acerca de lo que puede llegar a ser un desastre, una catástrofe, poder accionar y poder defendernos y poder ayudarnos y poder salir ilesos de todo esto con un gran aprendizaje. Así que bueno, tengo esas dos metas de mínima y de máxima. Y quería contarles algo sobre algo que yo llamo el síndrome de Marvel, que estuvo circulando por las redes hace algún tiempo ya, lo he estado trabajando. Un amigo me
me sugirió que porque no todos eran de mi generación y podrían no conocer a Marvel, de dónde venían los superhéroes de Marvel, que lo llame justamente el síndrome del superhéroe médico, porque tiene que ver con un trabajo que hice a lo largo de muchos años con pacientes míos, colegas, médicos, que a diferencia de la mayor parte de los médicos, han pedido ayuda, porque los médicos tenemos esa costumbre, somos de salir a salvar vidas y ponernos la capa de algún superhéroe, pero generalmente cuando nos está pasando algo a nosotros, no saber defendernos del todo bien, no saber pedir ayuda a tiempo, y bueno, entre la catástrofe sanitaria y que nos han abandonado muchas veces los estados de los diferentes países de los que formamos parte, nosotros también tenemos cierto grado de responsabilidad por nuestra personalidad y por una falta de corporativismo, de asociación entre nosotros para realmente hacer que esta reagudización del burnout que estamos teniendo pueda ser más leve y no se lleve tantas vidas de colegas, de amigos, que todos a esta altura ya hemos perdido. Y nosotros mismos cuidarnos, porque la vida sigue y esperemos que sea así, y tenemos que aprender a cuidarnos y para eso tenemos que conocernos. Entonces, el síndrome de Marvel surgió junto con hoy un paciente, más de 15 años de terapia conmigo, que hoy casi más que paciente es un amigo, que es el presidente de la Asociación de Anestesia de una ciudad aquí en Argentina muy importante, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata, y donde, bueno, por primera vez en un webinar de la Asociación Platense de Anestesiología, di a conocer por primera vez este síndrome del superhéroe médico o el síndrome de Marvel, que tan mal nos hace a pesar de que en nuestro narcisismo inicialmente las mieles del éxito y de sentirnos superhéroes llevó a la gente a los balcones a aplaudir, y después les voy a contar qué me pasó a mí con esos aplausos en los balcones y porque mi familia tal vez no entendió, tal vez por falta de empatía de ellos hacia mí, porque tal vez no se dedican a la medicina y tal vez no pueden llegar a sentir lo que los hermanos médicos sentimos, que no bastaban esos aplausos en los balcones, sino que realmente, esto les estoy diciendo apenas comenzaba la cuarentena en Argentina, no me gustaban para nada, prefería acciones directas para defendernos, acciones directas para realmente poder ayudarnos y reivindicarnos como profesionales, como tal vez desde hace muchos años no lo veníamos consiguiendo. Yo lo que voy a hacer con ustedes en un principio es compartir la pantalla. Voy a ver si paso a pantalla completa, y ahí voy a compartir la pantalla. Y bueno, espero que se esté viendo, me imagino que sí. Espero que si alguien me da alguna señal de que se está viendo bien. Sí, doctor, todo bien. Perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces yo he presentado un trabajo que se llama El médico argentino ante la pandemia por COVID-19 y me planteé temas dilemáticos, temas médicos, éticos y psicológicos, donde nos vemos en esta complejidad que plantea un desastre que luego se transforma en catástrofe. Ya más adelante les explicaré la diferencia entre una cosa y la otra. Nos vemos todos envueltos, porque realmente lo que nos está pasando respecto a la incertidumbre, respecto a las acciones, respecto a los miedos, al management de nuestras emociones, nos atraviesa a todos y es algo transversal. Transversal quiere decir que aquellos que atendemos a las víctimas también estamos siendo víctimas
de lo mismo, y entonces se hace mucho más difícil poder mantener cierta distancia terapéutica, y esto complejiza aún más nuestra acción. Entonces, bueno, yo les comentaba que desde un principio se nos ha querido poner en una situación de superhéroes, especialmente creo por el miedo que generaba en la población esta nueva situación de tener un virus al que uno no conoce y estar esperando justamente que venga alguien con una capa, con superpoderes a salvarnos. Y nos han puesto en una situación que realmente nos ha comprometido y ha comprometido nuestra propia personalidad, porque en nuestra formación hemos tenido mucho de esta obligación de comportarnos como superhéroes, de resistir guardias de 24 horas, de tener que salir a decirle a una familia que su paciente había fallecido, o tener que decirle a un paciente que realmente no teníamos demasiadas esperanzas acerca de su sobrevida. Hemos tenido que acostumbrarnos a un montón de cosas los médicos que de alguna manera, saliéndonos de nuestra función principal y para la cual habíamos sido formados, tuvimos que afrontar situaciones que de a poco, unidos al bajo salario, a las horas extremas de trabajo, al subirnos a una ambulancia sin saber bien qué nos esperaba, bueno, y tantas cosas que nos diferencian de otras profesiones, nos llevaba a un desgaste de la empatía por nuestra propia profesión y realmente nos producía un desenamoramiento de aquello que amamos desde un principio, desde estudiantes de medicina, una profesión realmente pasional. Yo recuerdo con cariño hace unos años cuando mi hijo, que ahora está en tercer año de medicina, pareciera que fue una enfermedad hereditaria esto, me planteó que más allá de todas mis protestas, mis quejas y mi cansancio, y que yo le decía que trate de elegir una carrera que le dé otro tipo de satisfacciones también económicas y que se cuide más y que no viva entre la vida, la muerte, la enfermedad, la locura, que elija algo más sano para él, se plantó frente a mí y me dijo: papá, yo no me imagino en mi vida siendo otra cosa que médico. Bueno, por supuesto que imagino que algunas cosas les habrá gustado de mi vida como profesional y realmente eso lo ha llevado a elegir esta profesión y en un momento, bueno, decidí que ya me había derrotado, que no más iba a hacer la carrera de medicina, y hoy lo veo muy feliz en su carrera, y recuerdo mis momentos de estudiante y lo recuerdo con melancolía, y lo recuerdo con ese idealismo, esa fantasía, y seguramente con esa idea que casi todos los estudiantes de medicina y luego los médicos tenemos, de hacer una contribución a la humanidad, poniéndonos esa capa y de superhéroes y saliendo a salvar personas, poblaciones, al mundo. Y entonces, bueno, tenemos que volver a resaltar que no somos superhéroes, somos personas, porque rápidamente lo que vi, después de esos aplausos que aparecían en Buenos Aires respecto al personal médico, lo que apareció fueron incluso tratarnos de asesinos a aquellos que habíamos contraído la enfermedad y volvíamos a nuestra ciudad, a nuestra casa, nuestros vecinos que salían al balcón a aplaudirnos, empezaban a mirarnos con cara rara, con distanciamiento. Hubo presentaciones judiciales, se judicializó a varios médicos que provenían de hospitales donde se había detectado COVID, como para que no los dejen más entrar allí y hagan la cuarentena en otro edificio.
Pero entonces yo quiero explicar un poco el por qué hay una reagudización del burnout y hay una reagudización del desenamoramiento con nuestra propia profesión, con nuestros pacientes, con nuestras ganas de trabajar, por qué nuestra fatiga cognitiva, porque todo esto tiene una arqueología, tiene una antropología, tiene una historia en cómo el síndrome de Marvel o del superhéroe médico se va construyendo a partir de lo que yo llamo irónicamente, y quiero que me entiendan por favor, lo digo con gracia esto, la personalidad premórbida de los médicos, ¿no? Digo que esta pasión que sentimos por nuestra profesión, yo no la veo tan presente en otras profesiones. No somos más ni menos, por supuesto, y esto intento decirlo, pero yo recuerdo mis viajes en metro hacia la Facultad de Medicina y qué orgullo tenía mostrando mi guardapolvo blanco al bajar en la única estación de metro que lleva el nombre de una facultad en la ciudad de Buenos Aires, que es justamente la estación de metro Facultad de Medicina. Lo que muestra nuestra formación o nuestra deformación como médico es nuestro narcisismo. Es evidente que los médicos tenemos un narcisismo muy especial y que vamos armando una fortaleza artificial porque tal vez a veces hasta sin terapia, sin ayuda, sin materias que fortalezcan justamente algunos aspectos humanísticos de nuestra profesión que no tienen que ver con los conocimientos científicos, sino que tienen que ver con la realidad cotidiana y con aquellas cosas que vamos a enfrentar como estamos enfrentando hoy. Pero incluso cosas menores de todos los días que tienen que ver con salir a dar un parte médico o tener que explicarle a una persona un tratamiento y tener que bancar, aguantar, digo, el rechazo por parte de un paciente, el tratamiento que le estamos proponiendo, sin sentirnos mal, sin sentirnos perjudicados o sin tener ideas paranoides acerca de lo que se está pensando de nosotros, con abusos tácitos por parte de los estados, de los ministerios respecto al famoso juramento hipocrático y todas las concesiones que se hacen con otras profesiones y no con nosotros, porque constantemente se nos presenta como en monumentos, como que estamos santificados y estamos más allá de cualquier ser humano, y entonces se nos presentan dilemas éticos y morales, porque a nadie se le ocurre, por reivindicaciones salariales, por las formas que tienen de descuidarnos usando barbijos que no corresponden, no darnos la indumentaria que corresponde en la primera línea de fuego, respecto a aquellos que están enfrentando el COVID todos los días y realmente salvando vidas en sus guardias. A nadie se le ocurre hacer un paro, una huelga, como le digan en cada uno de sus países, porque tenemos esos dilemas éticos y morales de que nosotros estamos por arriba de toda reivindicación salarial y que tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer porque tenemos que salvar a las personas que lo necesitan. Así que estamos dotados de un enorme idealismo que es utilizado por aquellos que nos gobiernan y que gobiernan al mundo para descalificar nuestra tarea y denegarnos a determinado tipo de cuestiones, como por ejemplo bajar el número de horas de guardias, ya que son inhumanas las guardias que a veces tenemos que hacer, a menor cantidad. Entonces es un trastorno perverso. Sí, Juan, voy avanzando. Entonces yo me he dedicado a los descuidados que cuidan. Si bien los médicos no se perciben como héroes, no consideran que pueden enfermarse, no suelen pedir ayuda, no aceptan equivocarse o no hablan de sus errores, no aceptan tener miedo o inseguridad, hay una muy mala gestión de las emociones, no verbalizamos nuestros sentimientos, no decimos que no sabemos cuando no sabemos porque tenemos la idealización de que tenemos que saberlo todo, no consideramos adecuado a veces ni oportuno almorzar y descansar en el trabajo,
La única forma de darle lugar a nuestro cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, es cuando el cuerpo colapsa. Hay una falta de adhesión a los tratamientos de los pacientes y nosotros lo tomamos como algo personal. Tienen que... Me aparece constantemente que tengo que aceptar yo gente para la sala de espera. Si me lo pueden solucionar eso, se los agradezco. Me aparece constantemente, muchachos, esto. Y tengo que andar admitiendo, ver sala de espera y me tapa. Las creencias con las que nos educan a los muchachos y muchachas estudiantes de medicina realmente son muy pueriles, están viciadas de sentimientos de autosuficiencia, por un supuesto heroísmo hipocrático ancestral. Además nos crean con una competitividad e individualismo que luce sobre el espíritu de trabajo en equipo, y parece que tuviéramos un linaje diferencial que tiene que ver justamente con esto del superhéroe, y cómo a todo joven este juego los seduce, cómo criticarlos, cómo decirles aquello por lo que van a sufrir justamente por esto mismo. Y todo esto nos hace trabajar sin descanso, con esta creencia de ser superhéroes y no reconocernos como personas. Mientras políticos, gremialistas, empresarios se llenan de dinero, los médicos ven realmente su sacrificio con situaciones muy diferenciadas de estas situaciones y lo ven como algo muy injusto. Esto también horada y genera aún más burnout. Y entonces aparece en este momento de pandemia lo que yo llamo la tormenta perfecta, que es esta personalidad de los médicos, que no pedimos ayuda, que no protestamos, que no nos quejamos, que no nos hemos quejado a tiempo antes de que la pandemia comience, de que ya veníamos con una situación de replantearnos cómo estamos ejerciendo nuestra profesión, cómo nos ayudan nuestro salario, la protección a nuestras familias, las horas de trabajo, de qué manera impacta en nosotros estar constantemente ante la vida, la muerte, los temas de salud mental que también nos atraviesan, porque somos seres humanos y también nosotros tenemos nuestra propia vida. Y aquí aparece entonces la tormenta perfecta entre el síndrome de Marvel, los superhéroes médicos que no somos porque somos personas, y la pandemia por COVID-19 que impacta, como ustedes saben, en nuestros sistemas hipotálamo pituitario adrenal por un lado y el sistema nervioso autónomo por su rama simpática, produciendo un exceso de cortisol y de adrenalina y noradrenalina que produce consecuencias de tipo médicas, emotivas, cognitivas, interpersonales y en nuestra eficacia laboral. En definitiva, nos llevan al desenamoramiento, falta de empatía y desapego por nuestra propia profesión, por tanto cansancio y la vivencia de la incertidumbre y la injusticia al mismo tiempo, por lo cual nuestro sistema de defensa, de alarma, que todo animal posee para defendernos ante una situación inesperada, una situación disruptiva, una situación que nos amenaza, que amenaza nuestra propia vida, que amenaza nuestra vida de forma incluso inaugural, porque digo inaugural porque nunca hemos vivido, quienes pertenecemos a estas generaciones, algo similar, con esta incertidumbre de no saber de dónde salió, qué pasa, cómo se comporta, todos los días hay nuevos síntomas, hay rebrotes, las personas nos preguntan a nosotros, como si pudiéramos tener una respuesta válida, ¿cuándo va a terminar esto? Y nos cuesta mucho a los médicos decir, ¿y yo qué sé? ¿Y yo qué sé, querido paciente? Porque así como tú estás de ese lado en este momento, mañana puedo estar yo de tu lado. Y yo estoy atravesado por la misma incertidumbre que tú, o que vos, como decimos en Argentina. No podemos dar respuesta ante cuestiones donde los médicos hemos sido educados para siempre dar respuestas. Siempre dar un diagnóstico, un pronóstico y generar un tratamiento. Evaluar y ver cómo van saliendo las cosas. E ir corrigiendo si hay que corregir
o felicitarnos por un exitoso tratamiento si las cosas salieron bien. Entonces, nuestro sistema de alarma e hiperactividad nos lleva a una fatiga cognitiva peligrosa, a una situación de burnout peligroso, porque nos puede llevar también no solamente a decaer nuestro sistema inmunológico en el momento donde más lo necesitamos para hacer frente al virus, porque aparte del virus existimos nosotros, que somos los huéspedes, que poseemos una historia, una psiconeuroinmunoendocrinología plástica y personal, una neurobiología plástica y personal, y que le va a hacer frente con nuestras estrategias de capeo del estrés, con nuestras estrategias inmunológicas frente a este virus, que es una de las dos partes que está luchando. Pero si nosotros comenzamos a fallar cognitivamente, nuestras relaciones interpersonales se tornan irascibles, se tornan como un hielo fino que puede romperse, nos encerramos, no comunicamos lo que nos pasa, nos vamos encerrando en nuestros propios miedos y no compartimos lo que nos está sucediendo en la vida y que nosotros tampoco tenemos una respuesta. También lo peligroso es que esto va a redundar en una ineficacia laboral que puede llevar también peligro a nuestros propios pacientes. Entonces se produce un cóctel psiconeuroinmunoendocrinológico y neuroquímico muy desfavorable, donde las neurohormonas que tienen que ver con la depresión inmunológica, como la noradrenalina y el cortisol, por una hiperactivación del sistema nervioso autónomo simpático y del eje hipotálamo pituitario adrenal, están a la orden del día, pero digamos, para exportar. Y sin embargo, por otro lado, aquello que compensa este sistema de hiperactividad, de alerta, de incertidumbre, neurohormonas como la oxitocina, endorfinas, dopamina, serotonina, se encuentran bajas porque tenemos pocos estímulos compensatorios que refuercen nuestra felicidad, que refuercen aquello que hacemos, porque además aquellos que, como en Argentina, llevamos 160 días encerrados y hemos cumplido, salvo para nuestra salida a las tareas esenciales, no tenemos recompensa, los porteños le damos mucha importancia a la amistad y al café compartido en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como una salida. No hemos tenido ni eso, recién hasta hace poco que la gente ya cansada está saliendo, y realmente no es muy difícil juzgarlos, porque están hartos y cansados como estamos nosotros. Solo que nosotros tenemos que seguir diciendo quédate en casa, stay at home, pero ya nos es muy difícil stay at home. Y estas neurohormonas de recompensa y activación parasimpática empiezan a fallar. Quiero recordar a Lorna Green, que tenía 49 años y trabajaba en un hospital de Nueva York, y trabajando en la línea de ataque del virus, se suicidó. Fue una de las primeras colegas en suicidarse, diciéndole al padre, no soporto más. El padre dice, justamente en un reportaje, Lorna ya no soportaba ver tantas muertes. Había dicho unos días antes de su suicidio, es el fin de mi carrera. Y Lorna era la jefa médica de urgencias de un hospital de Nueva York, que se había curado del coronavirus, pero sentía culpa por haberse curado del coronavirus y tener que andar eligiendo entre quién tenía respirador y quién no tenía respirador, y por lo tanto estar decidiendo algo para lo cual los médicos no hemos sido preparados, porque eso solamente está en manos de Dios para aquellos que somos creyentes, que es quien muere y quien no. Así que para esto no hemos sido preparados. Entonces hay una reagudización del burnout ante la pandemia, inequívocamente. Si el burnout ya lo traíamos hace décadas, hay una reagudización peligrosa, porque cualquiera sea la índole de una catástrofe que afecta a poblaciones humanas, estamos siempre ante un fenómeno sumamente complejo y complicado. Complejo porque es multifactorial, porque responde a un montón de situaciones políticas, sanitarias, de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos médicos, de recursos de enfermeros, de qué estrategia sanitaria se va a utilizar,
de que en esta pandemia tenemos por primera vez un virus que se comporta de forma diferente, y entonces nuestra acción impulsiva, a veces no profesional, sino más bien voluntariosa, llega a complicar algo que ya de por sí es complejo. Es complejo porque todo lo que atañe a los seres humanos lo hace de múltiples maneras, porque implica a todas las dimensiones que atañen a la existencia y dispara un sinfín de necesidades y reacciones al mismo tiempo, que solicita infinidad de respuestas, como yo decía, de forma multinivel, no solamente a nivel médico. Porque lo humano, en esencia, es complejo, y aunque no siempre complicado, encierra paradojas, dilemas, contradicciones e incompatibilidades que hacen muy difícil acertar con las respuestas, y lo que lamentablemente llevó a la colega a la sensación de sin salida, a la desesperanza aprendida que lleva a la depresión y en su caso a una decisión tan grave como quitarse la vida. Decía Ilya Prigozhin, Premio Nobel de Química, organizar respuestas a la altura de estas complejidades, como son las catástrofes, implica un verdadero desafío. En tanto, las intervenciones deben ser tales que eviten complicar aún más lo que ya de por sí es complejo. Quiero hacerles una mención acerca de qué diferencia hay entre un desastre y una catástrofe. Querido Juan, antes de ir terminando, pero para mí es importantísimo porque yo soy miembro, saben, de las dos secciones, ¿no? Y en esto, lamentablemente en estos momentos, me tocaron las dos orillas juntas. Por eso a la tarde va a haber un simposio, justamente la sección NIE de la WPA. Pero respecto a la diferencia entre desastre y catástrofe, quiero decirles esto. El desastre tiene que ver con la situación en sí. Puede ser la erupción de un volcán, puede ser un maremoto, puede ser un tsunami, puede ser el escape nuclear, puede llegar a ser un terremoto, puede llegar a ser la pandemia en sí. Es decir, el desastre tiene características propias, intrínsecas. En cambio, el cómo una sociedad está preparada para hacer frente a ese desastre, cómo la encara, qué estrategia elige, si tiene recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, una política de Estado que esté enfocada justamente solamente en eso, considerando lo trágico de una situación pandémica. De eso va a depender que un desastre, por obra del ser humano, por eficacia o ineficacia, por solidaridad o por miserabilidad de los gobiernos, el desastre se transforma en una catástrofe. Puedo afirmar que en la Argentina el desastre, a esta altura, ya se ha transformado en una catástrofe. Además de complejas, las catástrofes, según su propia definición, establecen situaciones complicadas, lo que significa que hasta las mejores respuestas, por más beneficiosas que resulten, siempre van a ser incompletas. Muy frustrante para nuestro narcisismo de médicos. Siempre van a ser desparejas y van a generar consecuencias no deseadas, incluso injustas, como la que no pudo soportar Lorna antes de su suicidio. Es necesario aceptar este carácter parcial de las soluciones, poder afrontar la aceptación y no entrar, como puede ocurrir, en actitudes maníacas, poniéndonos la capa de superhéroe que pretenden dar soluciones a lo que tal vez no tenemos. La transversalidad de esta incertidumbre que estamos viviendo complica aún más las cosas, porque quien asiste se encuentra también afectado por el impacto, ya que tanto los que ayudan como los ayudados se hallan bajo los mismos peligros, y por lo tanto es especialmente difícil para nosotros, como profesionales de la salud, no importa el lugar que estemos ocupando, establecer una adecuada distancia terapéutica como nos enseñaron a poder tener. Los efectos desorganizantes de los desastres también influyen sobre aquellas personas que ayudan. Así que atención, porque entre nosotros mismos puede existir una tendencia a aislarnos en pequeños grupos, los cuales hasta podemos llegar incluso a rivalizar entre nosotros, como si estuviéramos actuando inconscientemente los componentes desorganizantes y amenazadores, disruptivos del entorno mismo que estamos atravesando. El concepto de desastre, bueno,
justamente recién lo explicaba, remite a las características del evento, mientras la catástrofe se refiere a la acción desestructurante del evento, tanto lo individual, lo colectivo, lo social, lo público y lo material. En definitiva, las políticas de Estado que van a hacer frente al desastre. Les doy a todos muchas gracias por haberme escuchado y vuelvo a repetir, espero luego de esta conferencia, digamos, este intercambio de ideas, me gusta mucho más, pueda no solamente haber llegado a ustedes con más ciencia y más conocimiento, sino poder crear conciencia de todo lo que nos espera por delante a partir de lo que hemos aprendido en el atravesamiento de esta pandemia. Gracias, Juan, gracias a quien me está traduciendo seguramente a otros idiomas, gracias a todos por haber compartido este instante conmigo y seguramente ahora viene el momento de las preguntas, así que estoy abierto a todos ustedes, queridos hermanos médicos. Gracias a ti, Fabio. Muy interesante charla, muy humana, muy real. Me encanta tu concepto del síndrome Marvel. Ha sido pues un clásico que hemos debatido en muchas ocasiones. Bueno, vamos a proceder en este momento a abrir el chat para las preguntas para el doctor Fabio Selniker. Quedamos atentos en este momento. Mientras hacen las preguntas, quiero reforzar a los que no han cambiado el nombre y que aparecen como iPhone, iPad, como nombres de equipos o como números de teléfono, por favor, renombrarse a su nombre propio. ¿Sí? ¿Viste, Juan, que hay un montón de familiares que se llaman iPhone y se llaman Samsung? Creo que es uno de los apellidos más presentes en los webinars. Son clásicos. Dice aquí, Carla Peña Espinosa, dice... Sí, Carla. ¿Qué tan importante es para los médicos el cuidar su salud mental? Porque muchas veces se resisten de ir a un psicólogo, olvidándose que son también personas que sienten y que pueden terminar enfermándose emocionalmente. No quiero ser extremo en mi concepto, pero creo que todo médico debiera tener su espacio terapéutico de salud mental, de psicoterapia. Los médicos muchas veces no comparten incluso con sus propios colegas cosas que les están pasando porque tienen mucho miedo de ser licenciados, de ser dejados de lado por confesar una adicción o ansiedad o depresión o estar pasando por una situación de pareja o familiar determinada o un duelo. Los médicos de una vez por todas tenemos que entender, miren, alguna vez a Javier, que fue este paciente que es anestesiólogo y es el presidente del Colegio de Anestesiología de Buenos Aires, después de varios años de tratamiento le dije, bueno, Javier, después de tantos años me gustaría mucho poder darte el alta. Yo le dije a él. Y Javier me dijo, ¿me vas a abandonar? Yo todos los días duermo gente, revivo gente. No puedes imaginar lo que es entrar a un quirófano y ser el anestesiólogo y estar dependiendo de cómo se duerme, cómo están los signos vitales y el momento crucial de ¿se despertará bien? ¿Cómo está el equipo quirúrgico? Miren, yo he dado un webinar que fue el primero que di durante esta pandemia hace 5 meses. Fueron los primeros que me llamaron y me pidieron que por favor hable del síndrome de Marvel, porque justamente Javier es el presidente del Colegio de Anestesiología. Entonces, el Colegio de Anestesiología me pidió, por favor, que necesitaban una ayuda, que necesitaban al menos un webinar para tirarles algunos tips. Y yo en ese momento les dije, cuando lleguen a sus casas, o sea, más allá de empezar una terapia o tener contención psicológica, yo mismo acá he formado grupos de 2 o 3 grupos de hospitales donde hay colegas que me consultan y que tenemos nuestra reunión semanal para poder hablar de lo vivido. Yo lo que les aconsejo es cuando lleguen a su casa, antes de hablar con su familia, después de ducharse, se sirven un vaso de agua o un whiskycito, como quieran. No sé, no me voy a meter en sus vidas. Yo un whiskycito lo prefiero al vaso de agua. Se relajan y se conectan por Zoom o por WhatsApp con sus compañeros
de trabajo durante el día. Y se ponen a hablar de cosas que no tengan que ver con la medicina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo la pasaste? ¿Alguien vio tal cosa? ¿Alguien se enteró tal otra? Es decir, poder contenernos entre nosotros todos los días. El equipo de trabajo tiene que llegar a su casa y volver a comunicarse para hablar de cosas que no tienen que ver con aquello que hemos transitado durante todo el día. ¿Y saben qué? Algo muy importante y que nos humaniza, vernos sin las máscaras, sin el camisolín, sin todo eso que nos ponemos para entrar a un hospital, vernos como humanos. Eso nos puede hacer muy bien, pero yo digo que debiera ser casi obligatorio. Es muy difícil porque, bueno, cada uno tiene sus derechos y sus obligaciones y uno no se puede meter con estos derechos que son derechos humanos y derechos privados para hacer o no un tratamiento. Pero todo médico debiera tener un tratamiento psicológico, no por una cuestión en sí, no tiene que estar al borde de una esquizofrenia, ni una bipolaridad, ni una adicción. Todos los médicos sabemos que tendemos mucho a echar mano enseguida a los fármacos porque los tenemos muy cerca. Así que la automedicación, no nos engañemos, nosotros somos bastante faloperos, decimos, bastante adictos, y somos de automedicarnos o hacernos autodiagnósticos, o preguntarle a un compañero, che, ando medio ansioso, ¿qué te parece? ¿Qué puedo tomar? Toma, mira, recién pasó el visitador médico y me dejó estas muestras, tomate esto para dormir mejor. Descalificamos bastante nuestras emociones, cómo manejamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros errores cognitivos, y necesitamos de alguien que nos guíe. Antes, yo me acuerdo, incluso antes de que yo me reciba, y yo tengo 55 años, me recibí a los 22, fui bastante precoz. Me acuerdo de que existían un sistema llamado grupos Valint. En todos los hospitales, todos los equipos médicos estaban obligados a reunirse una vez por semana con algún psiquiatra o con algún psicólogo para poder hablar de cómo estaban y cómo habían pasado esa semana. Se llamaban grupos Valint. No sé por qué hace 30 años desaparecieron de todos los sistemas médicos de la Argentina. No sé cómo estará la cosa en los diferentes lugares de Latinoamérica y si estarán o no obligados por sus sistemas de salud los médicos a hacer sus consultas psicológicas. No sé si he satisfecho a Carla en su pregunta. Asumo que sí. José Francisco Vallejo Saldarriaga tiene una pregunta. ¿Por qué síndrome de Marvel? ¿Cuál es la diferencia conceptual con el burnout? El síndrome de Marvel tiene una connotación humorística que a mí me gusta darle a todas las cosas que yo hago. ¿Por qué el síndrome de Marvel? El burnout es una consecuencia del síndrome de Marvel. El síndrome de burnout justamente es cuando ya estamos quemados por el exceso de trabajo, por la calidad de nuestro trabajo, por las cosas que enfrentamos ante nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el síndrome de Marvel va en paralelo porque ante todas esas situaciones por las que estamos pasando, por todo ese exceso de horas en las que estamos en el frente de batalla, por ese bancarnos y encerrarnos en nuestras propias angustias, no pedimos ayuda, poniéndonos la capa. Yo me acuerdo mucho de, algunos de ustedes son de la época de Batman, otros de la época de Hulk, otros son de la época incluso de Harry Potter, que también, él es mago y usa capa. Y bueno, el tema es que ninguno de nosotros ha pasado por Hogwarts. Esto hablo para los más jóvenes, para poder llegarles también a aquellos que no han disfrutado de Marvel. Hace creo que 2 o 3 años ha muerto el creador de justamente los grandes superhéroes, que son Batman, Robin, Superman, el Hombre Araña. Bueno, de ahí viene Marvel. Marvel Comics es una empresa, y no, yo les aseguro que por ahora no me auspicia, aunque bueno, tal vez no descartaría una ayuda de parte de la empresa. Pero digo, el síndrome de Marvel, el síndrome del superhéroe médico, el creernos que nosotros no tenemos los mismos problemas que los otros seres humanos, el creer que nosotros sí podemos aguantar horas de trabajo que otros no aguantarían,
el creernos que somos inmunes psíquicamente a la muerte, a la locura, a la enfermedad, todo eso es porque creemos, nos han hecho creer en nuestra educación como médicos que tenemos una capa que nos convierte en superhéroes y nos diferencia del resto de la sociedad. Y eso nos lleva al burnout. Entonces, yo diría, para completar la pregunta del colega, que el síndrome de Marvel o del superhéroe médico es una autopista que te lleva directamente al síndrome de burnout. Por eso son tan distintos, no son paralelos, no son lo mismo. Uno es consecuencia del otro. Muy bien, doctor. Una última pregunta de Carla Briones Garay, quien pregunta, dice, actualmente en el Perú el diagnóstico sobre la salud mental está dirigida por los médicos psiquiatras, sabiendo que los psicólogos son los especialistas de la salud mental y están más enfocados en el diagnóstico, prevención y tratamiento. ¿Qué opina usted de eso? Qué pregunta. Ay, Juan. My dear John, en Argentina estamos en una fuerte controversia por una ley de salud mental, porque los médicos psiquiatras nos hemos opuesto a esta ley de salud mental que empodera mucho más a los psicólogos y nos rebaja mucho más a los psiquiatras respecto a al poder hacer un diagnóstico y decidir los tratamientos de la salud mental de nuestra población. Miren, me es muy difícil poder contestar esta pregunta, ante todo porque el 80% de mis amigos son psicólogos. Y bueno, siempre temo que se enojen conmigo. Yo estoy en contra de esa ley. Yo he sido muchos años, ahora desde hace muchos años soy profesor de posgrado porque me he cansado de ser profesor de grado y he sido por más de 10 años profesor en la Universidad de Flores, aquí en Buenos Aires, el titular de neurofisiología en la Facultad de Psicología. Y he renunciado alguna vez a ser el titular de esa cátedra porque el rector de la universidad me dijo que estaba dando clases con muchos dibujitos sobre cerebro, etcétera, etcétera, y eso en la Facultad de Psicología daba mucho miedo a los psicólogos, a los futuros psicólogos. Yo estaba en segundo año de la facultad, no eran avanzados, todavía estaban en segundo año. Se quejaban mucho de mis clases porque tenían mucho contenido de neurociencias. Me parece que hay que hacer un trabajo conjunto, pero la prioridad para hacer un diagnóstico en salud mental la tiene el psiquiatra. Me he jugado, lo he dicho. No estoy de acuerdo con que primero pase por un psicólogo y después si el psicólogo... Miren, ojo, yo me manejo de forma muy informal y aquí no hay reglas y no soy ortodoxo. De hecho, justamente el haber sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas habla justamente de lo integrativo, de que no soy ortodoxo, todo lo contrario, soy ecléctico, integrativo y bienvenido todos los nuevos conocimientos. Pero miren, yo he sido el primer y último presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, médico psiquiatra. Después todos han sido psicólogos. Así que yo creo que cada uno puede reconocer que debe ocupar el lugar que le corresponde. Ahora, yo tengo muchas amigas y amigos, especialmente amigas psicólogas, porque en la Argentina ha habido mucha diferencia de género entre quienes han elegido esto, y aparte la mujer cada vez más, gracias a Dios, tiene un lugar importantísimo en la universidad y especialmente en psicología. Pero yo tengo muchas colegas que muchas veces me dicen: Fabio, si vos no aceptás hacer una revisión psiquiátrica y decidir si se necesita o no psicofarmacología para este paciente, yo no lo tomo en tratamiento porque no lo tomaría como un paciente solamente de psicoterapia. Así que también confío plenamente en la conciencia de mis colegas. Yo cuando hablo de colegas, generalmente me refiero a los psiquiatras,
a los médicos, por supuesto, ante todo, pero también considero colegas a los psicólogos. Muchos me preguntan a veces, ¿a qué te referís con colegas? Y yo a los psicólogos también los considero colegas. Pero bueno, para hacer determinado tipo de abordajes y hacer determinado tipo de diagnósticos, creo que algunos estamos más preparados que otros. Muy bien, doctor Fabio Selniker, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Por favor, Juan, un gusto para todos y realmente muchas gracias por esto y bueno, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Excelente. Nosotros vamos a pasar a un receso breve. Vamos a empezar a las 12:45 con la presentación del doctor Konstantinos Fontolakis. Vamos a entrar a un receso